Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos venido compartiendo, hemos venido hablando desde hace un tiempo hasta acá de que este libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, cuando uno no lo comprende bien y uno comienza como a abrirlo, es como que da miedo, da temor por todas las cosas que en él están escritas y por todas las cosas que en él van a acontecer. Produce como un poco de temor cuando uno no lo entiende, cuando uno no tiene un poco más de comprensión sobre esto. Pero mediante uno comienza a entenderlo, se va dando cuenta que es un libro que está tan bien ordenado. Es un libro donde las matemáticas entran a jugar su papel, porque todo tiene un momento, todo tiene un orden, todo tiene un lugar. No todo va a acontecer al mismo tiempo, no todo va a pasar a la misma vez. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Nuestro Dios es un Dios ordenado. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con un propósito.
Él no es como el hombre. El hombre muchas veces hace algo, pero después ya deshace aquello que ha hecho, que no tiene ningún valor para él. Todo lo que nuestro Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Él lo ha pensado, dice. Entonces, en este libro vemos que la revelación principal de este libro dice la revelación de Jesucristo. Es decir, Dios el Padre tenía en mente revelar a su Hijo. Revelarlo no como lo reveló allá en los Evangelios, al siervo, ¿verdad? El Dios hecho hombre que vino a servir. Dijo él también cuando estuvo aquí en la tierra: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Pero aquí en este libro de Apocalipsis ya no le vemos así sirviendo, ni tampoco, ¿no es cierto?, lo vemos en humillación y en dolor, sino le vemos sentado a la diestra del Padre, coronado de honra, con poder, con majestad. Lo vemos como Rey, como Señor, como sumo sacerdote, que vendrá a tomar los dominios de esta tierra, que vendrá a ejecutar sus juicios. Del otro lado, nosotros que estamos aquí en esta tierra, todavía miramos cuánta maldad se gesta por todos lados, miramos cuánto mal, cómo cada día el mal aumenta, cómo el desamor entre los hombres aumenta, cómo la violencia ha aumentado, cómo la mentira, cómo el engaño, cómo los placeres han aumentado para que el hombre se aparte cada vez más de Dios, ¿verdad? Y como dice, como en los días de Noé, la gente estaba entusiasmada, comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento, que en este tiempo ya no es el casamiento, sino de otra manera. Pues bien, vemos que en este tiempo la gente vive de una manera completamente volviéndole las espaldas a Dios. ¿Qué significa eso? Caminando en su propia dirección y desatendiendo el llamado de Dios. Desde que el Señor ha sido alzado arriba en los cielos y ha enviado a su Espíritu Santo, el Señor no ha parado de llamar almas al arrepentimiento. El Señor no ha parado de tocar corazones para que vuelvan al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo el que convence al pecador, el que convence al hombre y a la mujer, le muestra su condición, que es pecador, que está lejos de Dios, que no es la bondad humana con la cual el hombre o la mujer puede acercarse delante de Dios, porque las obras humanas son un trapo de inmundicia para Dios. Es de un solo sacrificio del cual se ha agradado Dios el Padre, y ese es el de su Hijo. Jesucristo es el camino al cielo, es el camino a la vida eterna. Bendito es el Señor. Veíamos, ¿no es cierto?, entonces, cuando entre el capítulo 6, vemos cómo se comienzan a desatar los sellos, vemos cómo el Cordero, ¿verdad?, que es a la vez tiene dos aspectos. En su trono Él es como un león que ruge, como un león que representa el poder y la autoridad. El rugido del león es escuchado a grandes distancias. Así también entonces vemos nosotros que el Señor como león representa la autoridad y el poder, pero también le vemos en medio del trono como el Cordero, es decir, como aquel que fue inmolado, como aquel que fue sacrificado, como aquel, como dice Isaías 53, dice que enmudeció y no abrió su boca, como Cordero fue llevado al matadero. Como Cordero el Señor fue llevado, ¿no es cierto?, para padecer. Como Cordero el Señor fue llevado para entregar su vida. Por amor lo hizo el Señor. Y comienza el Señor entonces, recibe de la mano del Padre los títulos, recibe los títulos de propiedad. El rollo del libro dice que son los títulos de propiedad de esta creación. Y comienza a desatar los sellos. Y son 7. Y vemos cómo, ¿verdad?, explicábamos, se desata, ¿no es cierto?, el primer sello representa al jinete del caballo blanco, que en otras palabras es la entrada del anticristo a este mundo, con una aparente paz. Estoy haciendo un pequeño resumen. Estamos diciendo entonces que el jinete del caballo blanco representa la entrada del anticristo al escenario de este mundo, al escenario mundial. Y dice que se le dio una corona y se le dio un arco, pero sin flecha. El arco sin flecha representa que este personaje
conseguirá una victoria pero sin derramamiento de sangre. Es decir, los líderes mundiales se pondrán de acuerdo. Usará a la propia religión también. Usará la religiosidad, usará la política para tener que gobernar y llegar al fin, y le presentará a este mundo esta aparente paz. Cuando dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vamos a revisar un poco, hay un libro de las Escrituras que se relaciona mucho con esto que hemos venido hablando. Ese es el libro de Mateo, Mateo capítulo 24, vamos a leer un poco. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Esto es principio de dolores. Os entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos, muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí. Porque he leído rápido para poder avanzar, para poder tocar otras cosas. Esto lo dijo el Señor. Le preguntaron los discípulos y el Señor se dio tiempo para explicarle a sus discípulos sobre las cosas que habrían de acontecer. ¿Cuántos años atrás dijo esto el Señor? 2000 años atrás. Y Él dijo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas muy oportunas le hacen al Señor. Y el Señor comienza a hablarle a ellos, que en el tiempo postrero, que en el tiempo final, es decir, estos son los tiempos que preceden a la tribulación y en la tribulación misma. Es decir, nosotros estamos a las puertas de que estas cosas acontezcan. Nosotros estamos viendo cómo el espíritu de engaño, si bien el anticristo aún no ha entrado a este mundo, pero vemos cómo falsos cristos se han levantado. Vemos cómo el engaño está por doquier, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que en diferentes lugares habrá guerras, terremotos, hambres, peste, hambrunas. Es decir, en alguna manera, en alguna medida, nosotros ya estamos palpando esto. En alguna medida nosotros ya estamos siendo testigos de esto. Pero propiamente tal, esto se va a dar previamente en la tribulación. En la tribulación misma se va a dar esto. Son 7 años, 3 años y medio, ¿verdad?, de una aparente paz. Y 3 años y medio de un incesante juicio. Entonces vemos que el Señor explica todas estas cosas y después comienza el Señor a manifestar lo que va a acontecer con Israel y de Israel para el resto de las naciones. Si nosotros miramos en el mapa Israel, Israel es una pequeña porción de tierra. Es pequeño. Y si lo miramos, Israel está ubicado en un punto geográfico que une 3 continentes. ¿Cómo puede ser que una pequeña nación despierte tanto odio en el mundo? ¿Cómo puede ser que una pequeña nación, que es más chica que la 8ª región donde vivimos nosotros, cómo puede ser que esa pequeña nación despierte tanto rechazo, tanto menosprecio hacia el resto del mundo? Pues bien, la respuesta es simple. Porque la gran mayoría de todas las naciones viven de una manera sin Dios. Vemos cómo la maldad por todas partes ha aumentado. Vemos que el diablo aborrece a Dios. Y si el diablo aborrece a Dios, aborrece al pueblo de Dios, aborrece a Israel. Porque sabemos que de ahí vino el Salvador. Y bajo cualquier punto, bajo cualquier precio, el maligno va a querer borrar, como lo dijo un líder mundial, ¿verdad? Un líder de Irán,
dice que él lo único que quiere es borrar del mapa a Israel. Mire, lo dijo un hombre de este tiempo, un líder de este tiempo lo dijo. ¿Cómo se cumple la palabra? Sin embargo, dice que finalmente a las finales de la tribulación hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al final del tiempo de la tribulación, cuando Israel, ninguna nación más, hoy día Estados Unidos está ayudando enormemente a Israel, pero en el tiempo de la tribulación no va a haber alguna nación que lo socorra. El remanente piadoso de Israel, después de que hayan muerto muchos judíos impíos que no temen a Dios, pero el remanente piadoso de Israel que reconozca al Señor, muchos de ellos van a entregar su vida por la causa del Señor. E Israel clamará al Señor en la tribulación y el Señor los socorrerá y los librará, que es la batalla de Armagedón, que más adelante hablaremos si el Señor así lo permite. Pues bien, entonces el Señor comienza a explicar y a decir, en el verso 15 dice de Mateo 24, por tanto dice, cuando veáis en el lugar santo, dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Si usted se da cuenta, si nosotros nos podemos dar cuenta, todas estas palabras que el Señor estaba diciendo, el Señor las está refiriendo al tiempo de la tribulación. Dice, por ejemplo, allí un pasaje dice, y el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es decir, si nosotros no entendemos el orden de los tiempos, podríamos decir, entonces yo puedo perder mi salvación. Pero nosotros sabemos que por la gracia de Dios, la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Y la obtuvimos no por obra, sino por haberle creído, por la gracia de Dios. Y la salvación dice que está sustentada por la obra de Cristo en la cruz. Es más, el Señor añadió y dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de allí. Romanos dice, ¿y quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Es decir, estos versículos nos dan evidencia para saber que estamos sostenidos por el Señor y para saber que la salvación es un regalo de Dios que no nos será quitada. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión cuando dice, y el que perseverare hasta el fin será salvo? Se refiere a Israel. ¿Y dónde? En el tiempo de la tribulación, porque en el tiempo de la tribulación ellos serán perseguidos. Y los que le crean a Dios en el tiempo de la tribulación tendrán que creerle a Dios con dolor, tendrán que creerle a Dios con sufrimiento, tendrán que arrancar, muchos van a morir, traspasados a espada, van a morir. ¿Por qué? Porque se va a levantar en ese tiempo un odio tremendo a Dios. Y un odio tremendo a los que aman a Dios, es decir, en este caso al pueblo de Israel y a las personas del resto de las naciones que le crean a Dios. Es tremendo lo que va a acontecer. Por eso les dice, mirad que vuestra huida, le dice, no sea en este día o en este otro día. Y dice, y si aquellos días no fueren acortados, ¿a cuáles días se refiere? A los días de la tribulación. Que los cuenta, dice,
3 años y medio, dice. 3 años y medio, dice, esos días serán acortados. Es decir, en esos 3 años y medio, que es la segunda parte de la tribulación, se va a desarrollar un ataque tremendo e intenso del diablo. Una persecución tremenda al pueblo de Israel. Y los juicios del Señor caerán. Entonces, para volver acá a lo que empezamos a leer en Apocalipsis, ¿verdad? Estoy en alguna manera, volví un poco atrás para poder entrar, porque es necesario llevar el orden de lo que estamos hablando. Finalmente dice, ¿no es cierto?, que a Juan, porque era el apóstol Juan al que se les estaba mostrando todas estas visiones. Y dice, después de esto, vuelvo a leer el capítulo 7 de Apocalipsis, después de esto dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Nos damos cuenta que es como que hubiese un paréntesis aquí, por decirlo de una manera, entre el sexto sello y el séptimo sello, que aún no se desata. Es decir, entre lo que habla del sexto sello y el séptimo sello, que todavía no acontece, está por acontecer, todavía no entramos a eso. Eso está en el capítulo 8. Es como que existe un paréntesis y nos explica lo que allí está dentro de ese paréntesis. Y nos dice de que Juan vio esta visión y vio que un ángel le hablaba. Dice, vio a 4 ángeles y un 5.º ángel más. Seguramente ese 5.º ángel era, porque no nos olvidemos que Dios es un Dios ordenado, ¿cierto? Hay ángeles y arcángeles. Está, por ejemplo, el arcángel Miguel, que es como un general de los ángeles. Miguel es el ángel que tiene a cargo el cuidado del pueblo de Israel. Ahora, vuelvo a decirlo. Si usted se da cuenta, yo no he nombrado en todo lo que del compartir, no he nombrado la palabra iglesia. No he nombrado la iglesia. La pregunta es, ¿y por qué? Nosotros en este tiempo somos parte de la iglesia. Y todos los hermanos y todos los creyentes, por cualquier rincón de la tierra que se reúnen en el nombre del Señor, en este tiempo, en el tiempo de la gracia que todavía estamos viviendo, somos parte de la iglesia. Pero ¿por qué aquí en estos capítulos que estamos hablando no se menciona la palabra iglesia? Porque la iglesia ya no es más vista que en la tierra. Porque la iglesia fue arrebatada para ir al cielo. Es decir, aquí, de acuerdo a este orden, la iglesia ya fue arrebatada. El arrebatamiento de la iglesia ya aconteció. Me refiero de acuerdo a este orden que estamos viendo nosotros aquí. Es decir, la iglesia ya está al lado del Señor. Pero por eso dice después, en este capítulo estamos viendo ahora lo que va a acontecer aquí en la tierra. Del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis son puros juicios que se van a ejecutar aquí en la tierra. Que es un juicio, un castigo, una disciplina. Por ejemplo, juicio a los árboles, juicio al mar, juicio a los ríos, a la fuente de las aguas. Porque cuando Dios comienza a tocar cada una de esas cosas tienen que ver con el hombre. El hombre vive de los productos del mar. El hombre vive de los productos de los árboles. El hombre vive de las aguas, necesita las aguas de los ríos para beber. Cada una de esas cosas va a ser tocada por Dios. Por la soberbia, por el orgullo, por la maldad de los hombres. Entonces, pero aquí antes dice, antes de que fuesen tocados los árboles, antes de que fuese tocado el mar, antes de que fuesen tocados los ríos, dice que apareció este 5.º ángel y le dio la orden a estos 4 que se detuvieran. Porque estos 4 ángeles tenían como misión, ciertamente los ángeles son poderosos, pero los ángeles, ¿verdad? Los ángeles no hacen lo que ellos quieren. Los ángeles están sujetos a una plena obediencia a Dios. Los ángeles
son tan poderosos que un solo ángel puede matar a 180.000 hombres. Sin embargo, los ángeles no hacen lo que ellos quieren. Los ángeles no reciben tampoco adoración. Como existen muchos cultos por ahí que le dan culto a los ángeles, adoran a los ángeles. Por ejemplo, por decir algo nomás, dice que Juan, cuando se le estaba mostrando todas estas visiones, todas estas revelaciones, y el ángel le mostraba todo esto, dice que Juan se iba a postrar a los pies del ángel para adorar. Y el ángel le dijo, detente, le dijo, no lo hagas, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo, le dijo. ¿Se da cuenta? Es decir, aunque un ángel es tan poderoso, y ese poder no lo producen ellos solos, ellos reciben poder de Dios. Ellos están sujetos a las órdenes de Dios. Gloria a Dios por eso. Sabemos de un ángel que se reveló un día, pero ya sabemos lo que le acontecerá a ese. El ángel caído, ¿verdad? Que es el maligno. El lago de fuego le espera por la eternidad. Si Dios lo permite, también vamos a llegar a esos capítulos. Pues bien, entonces dice que estos 4 ángeles están en los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, este y oeste. Y están esperando a la orden. ¿Y qué es lo que tienen como misión el hacer estos ángeles? El detener los 4 vientos de la tierra. Uno puede ver, ¿no es cierto? Tampoco existe esa expresión la madre tierra. Eso es un invento de este tiempo, de la ciencia. La tierra no es madre de nada. La tierra fue creada y la tierra le debe honra a su creador. Por lo tanto, los ángeles están esperando que recibir la orden. Y vemos cómo, ¿no es cierto?, el viento fuerte. El viento es capaz de levantar ciudades, casas, autos. Tan fuertes son los vientos, ¿no es cierto? Cuando uno ve los huracanes y todas esas cosas, vemos la furia del viento. Así también dice que estos vientos arrasarán los 4 ángulos de la tierra. Y eso es juicio. Pero la orden que en aquellos días acontecerá, me refiero a aquellos días de la tribulación, que van a venir, y que gracias a Dios nosotros no estaremos aquí. Amén. Porque la iglesia no espera la tribulación, ni espera el anticristo. Nosotros esperamos a Cristo venir para ser arrebatado, para estar con Él en las nubes, en el cielo. Gloria a su nombre. Entonces, esa es la esperanza que tiene todo hijo de Dios. Esa es la esperanza, la fe y el amor que tiene que tener cada creyente. Entonces, dice que este ángel les dio la orden que no dejaran todavía, no soltaran los vientos. Y ellos se sujetan a esa orden. Y se sujetan y le da la razón, porque todavía falta que se sellen a los escogidos. Ahora, estos escogidos necesitan ser sellados. Así como dice Efesios, que desde el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué es un sello? Un sello, ¿verdad? Si lo podemos decir así, el sello es el símbolo de propiedad que tiene tal o cual persona. Es decir, la iglesia tiene un sello. Tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace diferente al resto de todas las personas de este mundo? El sello del Espíritu Santo en nuestra vida. De que en nuestros corazones está el sello del Espíritu Santo, está la sangre de Cristo que fue rociada dentro de nuestra alma. Entonces, cuando el Padre nos contempla a través del Hijo, Él sabe de que somos de su propiedad. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, es el sello. Así también dice que estos 144.000, 12.000 de cada una de las tribus de Israel, serán sellados. Ahora, existe una diferencia entre la obra del Espíritu Santo en este tiempo al tiempo de la tribulación.
En este tiempo el Espíritu Santo está obrando intensamente. El Espíritu Santo está obrando. ¿De qué manera? El Espíritu Santo está trayendo a pecadores al arrepentimiento. El Espíritu Santo está dando testimonio de la obra de Cristo en cada corazón. Cuando hay un alma que no conoce al Señor, el Espíritu Santo la convence de que es pecador y de que necesita de entregarse al Salvador. Y luego que esa persona se ha entregado a Cristo, ahora es un hijo de Dios y el Espíritu Santo comienza a guiarlo, a prepararlo. Y el Espíritu Santo, ¿qué más hace? El Espíritu Santo reúne a los hijos de Dios, a los que hemos creído, nos reúne. Y la reunión de esos hijos de Dios se llama la iglesia. Los hijos de Dios reunidos son la iglesia, reunidos al nombre del Señor. Ya sea en el campo, en una casa, donde sea. La palabra del Señor dice, donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos reúne. Es el Espíritu Santo que trae las palabras de Dios y nos las revela en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que lleva nuestra oración, nuestros clamores, nuestra alabanza al cielo. Qué tremenda es la obra del Espíritu Santo, que sigue haciendo hoy, pero en el tiempo de la tribulación, antes de decir eso, para que no se me vaya la idea, hoy nosotros vemos que hay maldad, pero en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la maldad se desatará completamente. Pero hoy hay algo que está frenando esa maldad, y eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está frenando la maldad. En alguna manera la está frenando. Y cuida a su iglesia. Y cuida a los suyos. ¿O acaso usted no ve que está Dios guardándolo? ¿Acaso usted no ve que está Dios cuidándolo? ¿Acaso usted no ve que son los favores de Dios que cada día se renuevan para con su vida, para con la nuestra? ¿Cierto que sí? Es el Espíritu Santo entonces que obra a favor de los creyentes, de los hijos de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria de Jesús. Entonces el Espíritu Santo tiene esa función de formar a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero en el tiempo de la tribulación, el Espíritu Santo no es que no esté en la tierra. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra y seguirá estando en la tierra. Pero el Espíritu Santo no frenará ninguna maldad, porque la maldad será desatada completamente. Por eso son juicios, por eso son los sellos, por eso son las trompetas, por eso son las copas. Porque todas estas cosas nos revelan juicio, castigo de Dios sobre este mundo, por la maldad, por el orgullo, por el pecado, por el menosprecio de los hombres para no creerle a Dios. Entonces, una vez que estos 144.000 sean sellados, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué ellos serán sellados? Porque ellos seguirán al Cordero por donde el Cordero vaya. Veámoslo más adelante. En Apocalipsis capítulo 14, verso 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca dice, no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se da cuenta la característica que tienen estos 144.000? Son puros, dice, porque ninguno de ellos se casó ni tocó mujer. Es decir, ellos se guardaron como sacerdotes para Dios. Y dice que en su boca no se halló mentira, no se halló engaño. Es decir, ellos eran puros de corazón. Y dice que ellos seguían al Cordero por donde quiera que Él vaya. Es decir, estos 144.000 en el tiempo de la tribulación van a ser los que van a predicar el Evangelio. Ellos son, ¿no es cierto?, siervos de Dios. Ellos son sellados. Ellos van a predicar el Evangelio. Ellos van a anunciar al Eterno, al Creador. Y muchos creerán. Pero también estos 144.000 tendrán que ser martirizados y tendrán que entregar su vida, porque el anticristo los perseguirá a muerte.
Ezequiel capítulo 20. Vamos a leer del verso 32 al 28. Ezequiel capítulo 20 del 32 al 28. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo de ramo he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y los traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Nosotros podemos ver que a través de toda la Escritura, cómo el pueblo de Israel ha tenido que ser perseguido. Pero Dios, ¿por qué lo ha permitido? Lo ha permitido por la dureza del corazón de ellos. Porque nunca fue el deseo de Dios que ellos tuvieran que hacer de la ley algo frío. Dios quiso hacer un pacto de vida, dice, cuando les dice allá en Deuteronomio, le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, sino por cuanto Jehová os ha amado, le dice. Ustedes eran lo más insignificante de los pueblos, pero Jehová los ha amado. Sin embargo, ellos no entendieron eso, despreciaron al Señor, se quedaron con la ley, con el templo, con los ritos, con las fiestas judías, pero despreciaron a Dios. Y por causa del desprecio que ellos hicieron a Dios, Dios tuvo que, ¿verdad?, entregarlos y que pueblos extranjeros los invadieran. Y tuvieron que ser dispersados, fueron llevados cautivos a Babilonia. El Salmo 137 nos habla de la cautividad que ellos tuvieron ahí en Babilonia. Después otros pueblos más los invadieron. Y finalmente, en el año 70, después de que murió el Señor Jesucristo y resucitó, dice que en el año 70 ellos fueron expulsados de su tierra. Y hasta ese día los judíos andan dispersos por todo el mundo. No hay nación en el mundo donde no hayan judíos. Pero como dice la palabra, dice, no todo el que descienda de Israel es un verdadero israelita. En estos momentos nosotros vemos que en Israel también ha entrado la maldad, la apostasía, hay movimientos de homosexuales, cosas que nunca se pensaron que en Israel habían esas cosas. Por eso dice que el Señor purificará a Israel, purificará. Entonces, cuando Él, ¿por qué viene la tribulación? ¿Por qué son todos estos juicios y estos castigos? Ciertamente es para purificar a su pueblo. Porque debiendo ellos tener fidelidad a Dios y debiendo ellos enseñarle a las naciones el temor de Dios, no lo han hecho. Aunque la misericordia de Dios sigue estando para con ellos, pero Dios tendrá, dice, y yo los sacaré, dice, de todas partes, y los castigaré. Pero finalmente dice, el remanente piadoso de Israel, los que reconozcan a Jesús. No todo el que desciende de Israel es un verdadero israelita. En el tiempo de la tribulación, dice que muchos judíos van a morir. Pues bien, vemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, verso 9, dice, después de esto dice, miré, y he aquí
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Si nosotros nos damos cuenta, allá en el verso, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Es decir, nosotros vemos que en el quinto sello hay almas que están en el altar de Dios. Es una figura, ¿no es cierto?, de los santos de la antigüedad. Pero también aquí nos dice que había una gran multitud delante del que está sentado en el trono y del Cordero. Y dice que estos que estaban delante del trono y del Cordero, dice que estaban con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Qué significa estar con vestiduras blancas? Significa que ellos, ¿verdad?, fueron justificados por Jesucristo. Porque el hombre y la mujer no puede presentarse delante de Dios con su propia justicia. No es la justicia humana. Es decir, me explico, no es lo que a uno le pueden haber enseñado, que tú tienes que ser bueno, que tú tienes que portarte bien, que tú tienes que ser dadivoso, y con todo eso te vas construyendo una escalera para llegar al cielo o para ganarte la vida eterna. No es eso, no es eso. Dice que la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Y la salvación vino del cielo, porque todos nosotros, aunque hayamos sido buenos o malos, estábamos perdidos. Hay una montonera de gente que es buena, pero que no creen a Cristo y a su obra, se van a perder igual. Es por recibir a Cristo en el corazón, es por recibir al que Dios envió, a Jesucristo. Entonces, vemos nosotros que esta gran multitud, ¿verdad?, estos son los que fueron martirizados, es decir, los que entregaron su vida por la causa del Señor en el tiempo de la tribulación. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que en el tiempo de la tribulación muchas almas se van a salvar. Estos 144.000, ellos van a anunciar el Evangelio en el tiempo de la tribulación, pero aún también ellos tendrán que morir. Y muchos de los que crean en ese tiempo con dolor, con sufrimiento, con angustia, dice que ellos tendrán que entregar su vida por la causa de Dios, porque este hombre perverso, el anticristo, los perseguirá a muerte. Porque dice: y cuando vean la abominación desoladora, entonces sabrán que es el fin y vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué significa esta expresión, la abominación desoladora? Significa que este hombre que comienza, ¿verdad?, que es el primer sello que se desata en el capítulo 6, ¿no es cierto?, que entrando en el caballo blanco, como vuelvo un poco atrás, como lo que dije al principio, es la entrada del anticristo al escenario de esta tierra, mostrando, ¿no es cierto?, de que él obtiene una aparente paz. Él obtiene una victoria pero sin derramar sangre, y él va a establecer una aparente paz por todo el mundo, que son en esos 3 años y medio. Pero después de esos 3 años y medio, él va a demostrar su verdadera esencia, lo que él es, un hijo del diablo. Y dice que él le va a permitir a los judíos reconstruir su templo. Y dice que él va a entrar al templo y va a sacrificar un animal inmundo. Usted sabe que los judíos no por la ley, ellos no consumen el cerdo, porque el cerdo es un animal inmundo. Ellos no lo consumen. Ellos sacrifican corderos o vacunos. Me refiero de acuerdo a la ley, lo que sacrificaban en el antiguo pacto.
Pero dice que en el tiempo de la tribulación, este hombre es el anticristo, este hombre va a entrar, ¿verdad?, al templo y va a sacrificar un animal inmundo. ¿Qué es lo que va a estar demostrando él con eso? Él va a estar demostrando que Dios, ¿verdad?, para él es aborrecible, que su pueblo es aborrecible, que nada de las cosas establecidas por Dios son dignas de considerar, y él las va a pisotear. Y se va a proclamar a sí mismo Dios. Y él en ese tiempo va a comenzar una persecución terrible e intensa contra todos los cristianos, contra todos los que le crean al Señor en ese tiempo, y contra el remanente piadoso de Israel. Entonces, cuando dice que había esta gran multitud, dice que esta gran multitud estaban, ¿verdad?, con vestiduras blancas, y las vestiduras blancas, ¿no es cierto?, nos habla de pureza, nos habla de que ellos fueron purificados por la obra de Dios, pero que tuvieron que entregar su vida. Y dice que tenían palmas en las manos. Las palmas en las manos nos hablan de exaltación, de adoración, de reconocimiento. Cuando entraba una persona importante, un gobernante, un rey, por las puertas de Israel, dice que el pueblo, ¿verdad?, estaba con palmas esperando allí, que eran hojas de palmas. Entonces dice que esta multitud estaba con vestiduras blancas, como sinónimo de que alcanzaron la pureza, y con palmas para adorar y reconocer. Y dice que era una multitud de toda nación, tribu, lengua, es decir, de todas partes. Y alguien puede decir, pero ¿cómo en un periodo de tanto dolor, cómo en un periodo de tanta angustia, de tanto sufrimiento, de tanta persecución, cómo podrá ser posible que muchas almas puedan creer? Sí será posible, pero sí creerán con dolor. Hoy día nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué significa eso? Que es el tiempo de la misericordia, que es el tiempo en el que hoy día, ¿verdad?, se le habla el Evangelio a una persona y la persona recibe o no recibe al Señor. Vemos que la gente es como que la gente se tomara la molestia para escuchar la palabra y para hacerle un favor a Dios. Cuando es todo lo contrario, es precisamente Dios el que vino a favorecernos a nosotros pecadores, ¿verdad? No hay temor de Dios. ¿Por qué no hay temor? Porque no hay persecución, porque no hay grandes sufrimientos, porque no hay grandes dolores. Porque la gente tiene para comer en sus casas, porque la gente vive cómoda, no tiene grandes sufrimientos. Pero en aquellos días será intenso el dolor, la escasez del alimento, las persecuciones, las pestes, el hambre, las guerras, ¿verdad? Será un tiempo terrible, pero aún así, siendo un tiempo terrible, muchos creerán y tendrán que entregar su vida por la causa del Señor. Luego dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, vemos alabanza, dice. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del Cordero y adoraron a Dios. Es decir, aquí nosotros nos damos cuenta que hay varias secciones de personas adorando al Señor, exaltando al Señor. Hay varias secciones. Tenemos, por ejemplo, a los ángeles, tenemos a los ancianos, a los seres vivientes, y a esta multitud que se une a adorar en los cielos. Es decir, los ángeles, como dije al principio, los ángeles, ¿verdad?, son seres creados por Dios que le rinden una completa obediencia a Dios y son poderosos, pero ellos no reciben gloria propia. Y dice que ellos están en pie aquí. Y dice que ellos también están alegres, pero ellos no están adorando
porque ellos no pecaron. Ellos, dice que el Cordero no derramó su sangre en la cruz por ellos. Pero sí ellos se suman a esta adoración, porque ellos adoran a Jesús como el hacedor de todas las cosas, como el creador de todas las cosas. Veamos el libro de Hebreos capítulo 1, el verso 3. Capítulo 1, verso 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el verso 6, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, aquí nosotros vemos que también los ángeles se suman a esta adoración. Pero ellos no se suman a esta adoración como que ellos fueron redimidos de sus pecados, porque ellos nunca pecaron. Ellos están delante del trono de Dios. Pero sí ellos reconocen a aquel que vino a padecer en una cruz, lo reconocen como el Señor de todo, como el Creador de todo y como el que sustenta todo. Pero sí, después dice, y los ancianos, y estos ancianos son los 24 ancianos, que lo vimos en el capítulo 4. Y estos 24 ancianos representan a la iglesia, a todos nosotros los santos, a toda la iglesia que será arrebatada para estar en el cielo. ¿Se da cuenta que es importante ir leyendo para poder ir entendiendo? ¿No es cierto? Vuelvo a decirlo, los ángeles adoran allá en el cielo. Los 24 ancianos representan a la iglesia que será arrebatada al cielo. Y dice los 4 seres vivientes, que es el propio Señor Jesús. Diciendo, dice, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Aquí hace la pregunta. Y le preguntan a Juan, porque Juan era el que estaba viendo esta visión. Mire, si hoy le preguntan a un predicador de estos modernos que salen en la televisión, ellos tienen la respuesta a flor de labio. Pero Juan era un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. Así como le preguntó también el Espíritu, le preguntó a Ezequiel en el capítulo 38, en el valle de los huesos secos, le pregunta y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si le preguntaran a un predicador de la prosperidad, en el nombre yo mando y ordeno que estos huesos vivan. Pero un verdadero siervo de Dios no decreta ni ordena a Dios, porque Dios no es un vil sirviente, nuestro Dios es todopoderoso y le debemos honra, le debemos respeto y temor. Y mire lo que dijo Juan, así como dijo Ezequiel, tú lo sabes, mi Señor. Así también Juan respondió cuando se le preguntó. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y mire la humildad de este siervo. Y viene la respuesta, le dice, estos son los que han salido, mire, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. ¿Quién es esa multitud que está adorando allá en el cielo? Son los 144.000 y más el resto de los hombres que le van a creer a Dios en la tribulación, pero que con dolor, es decir, con su vida, tendrán que entregar su vida, porque no van a negar su fe ellos. En el tiempo de la tribulación, como va a haber escasez de alimento, los hombres que tengan propiedades, por comer van a vender sus propiedades. El dinero no valdrá nada. Y estas personas, ¿verdad? Dice, recibirán la marca de la bestia.
Pero estos fieles a Dios no serán marcados, sino que ellos se negarán a la marca de este personaje, se negarán. ¿Por qué? Porque ellos le han creído a Dios y con su vida morirán y no negarán su fe. Pues esta multitud que se ve aquí, dice, son precisamente los que le creyeron a Dios en la gran tribulación, los que creyeron en Jesús, los que creyeron que Jesucristo los lavó, los perdonó, los salvó. Los que creyeron en el tiempo de la tribulación son los que están en pie con vestiduras blancas y con palmas en las manos adorando. Y cuando le preguntan a Juan, Juan no sabe, dice que es otra multitud de personas que se une a la adoración celestial que ya está allá en el cielo. La iglesia ya estará allá y estos que salgan de la tribulación se unirán también a la adoración celestial, adorando a Dios y al Cordero que vive por la eternidad. ¿Se da cuenta cómo podemos ir entendiendo? Tal vez es un poco largo, pero con un poquito de paciencia lo podemos comprender. Es necesario que entendamos estas cosas. Es necesario que el Espíritu Santo nos ordene la palabra para que no se nos forme una mala doctrina en nuestra cabeza, sino entender que Dios es un Dios de orden, como decíamos al principio, es un Dios de propósito. Y por último, el verso 15 dice: y por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá hambre ni sed, ni sol caerá más sobre ellos, ni calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no habrá más llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Bendita esperanza tenemos. Que el maligno no nos arrebate la esperanza que Dios nos ha dado. Que no nos arrebate esta fe y este amor. Dice, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor. Es decir, en estas tres cosas nosotros somos llamados a permanecer. El mundo pone su esperanza en los bienes materiales, en su dinero, en su trabajo, en su profesión, en las cosas que se ven. Pero todas estas cosas que se ven se deshacen. Con el uso se deshacen, se corrompen. Nosotros estamos llamados a colocar nuestra esperanza en Jesús, porque Él es fiel y verdadero. Y el Señor lo dijo, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude para poder serle fiel. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, cuántas gracias podemos darte, podemos expresarte. Aún, Señor, con mucha pequeñez hemos tratado, Señor, de exponer tu palabra. Sabemos, Señor, que somos pequeños. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas más que necesitan ser reveladas. Pero, Señor, tú nos ayudarás. Tu Espíritu Santo nos ayude, Señor amado. Pero en lo que hemos oído, concédenos un corazón para guardar tu palabra, para amarte, para serte fiel en medio de este tiempo, Señor amado, para serte fiel, Señor bendito, y para seguir anunciando tu nombre. Entre tanto que te esperamos, úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los que se ha unido, Padre, a esta reunión, a este compartir. Bendice sus vidas, Señor, y que la palabra sea prosperada en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta estar delante de ti, sentir tu presencia y tu dirección. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón
adoración. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. Me gusta estar delante de ti, sentir tu presencia y tu dirección. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración.